Muy buenas noches, querida familia. Estamos nuevamente para compartir un tema más, cerrando la semana de oración, la mayor esperanza. Y hoy vamos a hablar acerca de, en realidad, dos historias. La historia de la hija de Jairo y el toque de la fe de la mujer que fue sanada por Jesús. Así quiero invitarte a buscar primeramente en la palabra de Dios el libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante, Marcos 5, 21 en adelante. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía de la nada y de nada le había servido. Antes iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo él mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a quién le había hecho. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitiendo que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho, y entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero él, echándole fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los hijos y a los que estaban, con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiese y dijo que le dieran de comer a la niña. Muy bien, te invito a inclinar el rostro para hablar con Dios. Querido Padre Celestial, gracias porque podemos a través de este medio, Señor, de la radio, del internet, llegar a muchos hogares. Te pido que te quedes en cada uno de esos hogares. Hay personas que están esperando escuchar tu palabra, esperando recibir tu espíritu. Te pido que tú las bendigas esta noche, que tú las abraces, que tú le hagas sentir tu amor, tu cuidado y tu cariño, que ellos puedan sentir tu presencia en sus hogares y que seas tú quien hable a sus corazones esta noche. Permítenos, Señor, ahora que hemos leído tu palabra, entender en ella el significado y la enseñanza que tiene para nosotros. Te pedimos y te suplicamos esto en nombre de Jesús. Amén. Es interesante, mi hermano. Primero, ya hemos predicado un sermón acá mismo en la radio con respecto a este pasaje, pero quisiéramos analizar de otra perspectiva un poquito esta situación. Primero, usted sabía que en los 4 evangelios se registran 35 milagros de Jesús. En todos y cada uno de ellos, algunos mencionados en los 13 evangelios, como en este caso, en todo y cada uno de ellos, el milagro de Cristo tenía que ver con la necesidad del ser humano y el buscar la salvación del ser humano, incluido también en ello la evidencia de que Él era Dios. Por eso es que sanó enfermos, por eso hizo ver a los ciegos, por eso hizo que los cojos caminasen, porque esa era la evidencia del Mesías. Dice que el siervo de Dios, decía, y Jesús mismo leyó en la sinagoga, dará vista a los ciegos, liberación a los cautivos, dará que los
cojos saltarán. Todo eso era mención de lo que la evidencia hablaba acerca de Cristo como el Mesías. Por eso es que él hizo los milagros, no lo hizo porque sí, sino que eran evidencia de su misión. Pero este milagro en particular tiene varias características, algunas de posición y otras de contraposición. Por ejemplo, los dos personajes curados eran mujeres, o sea, estos dos son coincidencias. Ambos casos, la cura se realiza mediante un toque. En un caso, la mujer lo toca y en otro caso, él toca a la niña, a la mujer. ¿Sí? En los dos casos es la búsqueda de Dios con el hombre y del hombre para con Dios. Qué interesante. El padecimiento de la mujer y la niña tenían 12 años. O sea, la mujer había sufrido 12 años por esta enfermedad y la niña tenía 12 años también. Y también por contraposición tenemos paralelismo. El principal de la sinagoga, la palabra que se usa acá es arqueón, que en griego significa el primero de. Y cuando se utiliza la palabra principal de la sinagoga, se traduce como principal, pero se puede decir el primero de la sinagoga. También se puede traducir como el gobernador de la sinagoga. Era el cargo más importante. También se traduce como príncipe en otras versiones de la palabra de Dios. Es el líder de la sinagoga. Fíjense, uno era un hombre y la contraposición es una mujer. Uno era el primero de la sinagoga y el otro ni siquiera podía entrar a la sinagoga porque una mujer que sufría de flujo no podía entrar a la sinagoga. Las otras mujeres podían hasta cierto lugar y luego no podían pasar más allá. No podían entrar al templo, sino solamente al atrio. Pero ella, dentro de las mujeres, ni siquiera podía entrar al atrio, por cuanto tenía ese flujo, ella era considerada inmunda, ni siquiera era digna de poder entrar a la sinagoga. Entonces, el principal de la sinagoga y una mujer que estaba recluida de la sinagoga. Un alto dignatario y una mujer humillada y sacada fuera de la sociedad por su enfermedad. Un hombre sano, una mujer enferma. Un hombre que se humilla para poder ser, para que Jesús le hiciese caso, y una mujer que Jesús exalta. Fíjate, uno se humilló delante de Jesús y otro fue exaltado por Jesús. La contraposición también nos dice algo. Quiere decir, nosotros podemos ver en realidad otros casos parecidos en la Sagrada Escritura, que es cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Y se acuerdan, capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús, capítulo 4, la mujer samaritana se acerca a Jesús, Jesús se acerca a la mujer samaritana. También contraposición, un hombre, una mujer. Él se acerca, él se acerca a ella, Jesús se acerca a la mujer samaritana. La contraposición. ¿Por qué de esta manera? Jesús quería aclarar algo, quería dejar algo en claro, que su evangelio era para todas las etnias, para todas las razas, para todas las personas, no importando su posición social, ni económica, ni moral, ni de ningún tipo. O sea, él era para absolutamente todos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y acá hay algo interesante. Nicodemo viene de noche a Jesús. ¿Por qué? Porque si él iba de día, él también era miembro del Sanedrín, principal de la sinagoga del templo. Él podía ser rechazado luego por sus pares, pero este hombre no. En contraposición a Nicodemo, él va de día a Jesús. Nicodemo va solo a Jesús y este Jairo va delante de toda la multitud a Jesús. Jairo va reconociéndolo como rabí, pero poniéndose a la par como rabí también él. Pero este hombre, siendo principal de la sinagoga, se postra delante de Jesús. Fíjense qué diferencia entre el uno y el otro. En realidad, cuando este hombre, Jairo, se acerca a Jesús, no solo estaba reconociendo como un maestro, o como un sanador, o como un médico, lo estaba reconociendo como un Dios, porque ningún judío se postraría delante de otro hombre. ¿Se acuerda la historia de la de la estatua en Babilonia? Ninguno se iba a postrar delante de una imagen, menos de un hombre. ¿Se acuerda de Mardoqueo y Naamán? No se iba a postrar delante de él, aunque la vida le fuera en eso. Pero este principal de la sinagoga se postra delante de Jesús reconociéndole como Dios. Y eso le costó su cargo, eso le pudo haber costado su trabajo, eso le costó todo lo que tenía. Su dignidad fue puesta no solo en juego, sino que fue desechada. Como diría Pablo, él lo dejó de lado porque él necesitaba llegar a Jesús, porque creía en Jesús. Si él no hubiese creído en Jesús, no hubiese arriesgado todo lo que tenía, su posición, su economía, su familia, sus bienes, su reputación, todo lo tiró porque él creía. Si él no hubiese creído, no lo hubiese hecho. Él reconocía a Jesús como Dios, Dios hecho hombre, por eso él se postra delante de él. Qué interesante, ¿no? Qué maravillosa la Escritura al poder reconocerlo de esa manera, ¿saben?
La única forma de que Dios obre un milagro en tu vida, estás orando por un milagro, estás clamando por un milagro, la única forma de que Dios obre un milagro en tu vida es que vos reconozcas que Él tiene el poder para hacerlo y que hagas todo de tu parte para que Él lo haga, como lo hizo este Jairo, que llegó corriendo y se postró de rodillas delante de Jesús, o como lo hizo la mujer, que llegó a duras penas, agachada, arrastrándose para tocar siquiera el manto de Jesús. Contraposiciones, pero los dos me dicen lo mismo. Si yo quiero un milagro, tengo que dar lo mejor de mí para poder obtenerlo. Si la mujer era encontrada en ese momento delante de Jesús, en medio de esa multitud, la hubiesen apedreado, porque esa era la pena por hacer lo que ella había hecho, ponerse en medio de la multitud. Pero ella se arriesgó la vida para poder ser sana, porque ella creía que el que estaba delante podía sanarla. Me gusta un texto de Elena de Guay en el libro El deseado de todas las gentes, dice así: había llegado su áurea oportunidad, se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciendo: si tocare tan solamente sus vestidos, seré salva. Qué maravilloso. Ella puso toda su fe en ese movimiento, en esa posibilidad de llegar hasta Jesús, y Jesús obró el milagro. ¿Por qué? Porque su fe lo merecía, porque ella creía que podía. ¿Vos crees que Dios puede hacer el milagro en tu vida? ¿Crees que Dios puede cambiar tu existencia? Si crees, obra en consecuencia. Llega de rodillas a Jesús. No pongas primeramente, no, mi filosofía, mi teología, mi iglesia, mi manera de ver las cosas, mi forma de avanzar. Deja todo eso de lado, mi cultura, mi posición económica, mi características de persona, yo soy así. No, deja todo de lado y ponete en las manos de Jesús. Entonces Dios va a obrar un milagro en tu vida. Amén. Entonces Dios puede obrar un milagro en tu vida. Yo te invito a que lo puedas hacer. Dios quiere obrar un milagro en tu vida. No importa si sos el principal o sos la última de la cadena alimenticia. No importa quién sea ni dónde estés. Dios puede obrar un milagro si vos te juzgás por Él. ¿Estás dispuesta a eso? Que Dios te bendiga y que te ayude a poder tomar esa decisión. ¿Sabes? A mí me llama la atención la paciencia de Jairo. ¿Sabes? Jairo no se desesperó cuando él se detuvo. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y no era una pregunta incoherente, porque si bien es cierto lo apretaba la multitud, todos los que estaban ahí estaban por curiosos, no estaban verdaderamente buscando a Jesús. Si no hubiese obrado más milagros, pero eran indolentes a la presencia de Jesús, personas que estaban rodeando a Jesús, pero que no estaban percibiendo su poder, ni su dignidad, ni su divinidad, ni siquiera su presencia. Estaban con Él, mas no lo percibían. ¿Será que podemos pasar por este mundo caminando al lado, Cristo caminando al lado mío, y no darme cuenta que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él me puede ayudar? Y en vez de pedirle ayuda a Él luchando por mis propias fuerzas, tratando de hacerlo yo mismo, en vez de contar con Él luchando yo solo, llorando yo solo, sin saber que el Consolador está al lado mío, estas personas no tenían la fe suficiente en Jesús. Creían, pero esa fe no cambiaba su existencia. Por eso Jesús dice: alguien me ha tocado. Alguien hizo una diferencia, su fe. Jesús lo hizo, paró todo porque quería que la gente supiese que ella había sido sana. Si ella se hubiese ido en el anonimato, la gente lo hubiese seguido considerando una mujer maldecida por Dios, una mujer enferma, una mujer sin la bendición de Dios. Pero Jesús no quería que eso pasase. Tenía que haber un cambio sustancial en su vida, no solo un cambio físico, sino también social, mental, espiritual, un cambio pleno. Por eso Él detuvo toda la marcha y le dijo: ¿quién me tocó? Para que ella lo reconociese, diera testimonio, y todas las demás personas también reconociese que ella fue sana, y de ahí en adelante la tratasen como una igual, ya no como una mujer enferma, sino como una mujer bendecida por el mismo Dios hecho hombre en la tierra. Le devolvió su dignidad. Dios quiere devolverte tu dignidad. No mira lo que sos en el pasado. Dios te salvó, Dios te salva y Dios te salvará. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios te salvó de lo que eras. No sé quién eras, yo sé quién era, y Dios me salvó de lo que era. Me está salvando hoy de mi propia naturaleza, de mi propia existencia, de mis propias tendencias, de mis propios errores. Dios me está salvando hoy,
y me glorificará después. Dios me salvará. Entonces se fijó que Jairo le dijo, pon tus manos sobre ella y serás salva. Esa es la palabra que usa, será salva. Y la mujer dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ninguno de los dos estaba buscando solo la sanidad. Es cierto, la palabra sóteros en griego significa tanto salvación como también sanidad. Por eso, sanatos, sanatorio, viene la palabra ahí, o sanidad. Pero las dos estaban utilizando la palabra bajo el término de salvación. Ellas querían ser salvas. Una estaba muriendo literalmente y la otra ya estaba muerta en vida, hacía 12 años. Muerta para la sociedad, muerta de su autoestima, muerta para su familia, muerta para la religión y para la forma de pensar, pero no estaba muerta para Dios. Dios podía salvarla. Dios quería salvarla, así como quería también salvar a la hija de Jairo. Jairo no se desesperó porque se dio cuenta que esa mujer, él la había tal vez rechazado en la sinagoga, él la había declarado inmunda, él la había despreciado también. Él vio que esa mujer sanó. Eso aumentó la fe de Jairo. Si no hubiese sido así, él hubiese desesperado y dicho, ¿para qué? Ella aguantó 12 años, ¿no puede aguantar 12 minutos más? No puede aguantar una hora más que una hora más para una mujer que sufrió 12 años. Pero esa salvación, esa sanidad, le dio fe a Jairo y por eso Jairo aguantó el remesón de que un hombre le dijese, tu hija ya murió. ¿Hubieses aguantado vos? Yo admiro a aquellas personas que con fortaleza siguen adelante a pesar de las peores pruebas. No sé si tendría la fuerza de seguir adelante. Yo creo que Jairo le temblaron las piernas cuando escuchó eso, su corazón se paralizó, empezó a transpirar en frío, empezó a tener una gran angustia en su corazón y ese deseo inmenso de llorar a los gritos. Sin embargo, Jesús le dijo, calma, tranquilo, cree solamente. ¿Cómo? Su hija había muerto, cree. Pero el hombre que le dijo cree era el hombre que él consideraba era Dios en la tierra. El hombre que le decía cree acababa de hacer un milagro delante de él. El hombre que te dice que creas a pesar de lo que estás pasando es el Dios que hizo que el mar se abra. El Dios que te dice que creas a pesar de tu dificultad, de tu dolor, de tu angustia, de tus luchas. Es el Dios que hizo que un muerto se levante. Es el Dios que caminó sobre el mar para salvar a sus discípulos. Es el Dios que te salvó en el pasado, te salva hoy y te salvará siempre. Es el Dios que te ama. Cree solamente. Entonces Jairo creyó y fue con él. Ahora sí, apuraron el tranco para poder llegar rápido hasta la casa. Ahora pasan del llanto a la risa. Porque aquella gente lloraba porque la hija había muerto, pero no lloraba sinceramente. Y cuando Jesús le dijo no está muerta, sino que vive, ellos se rieron y se burlaron de él. Del llanto a la risa, de la locura, del dolor o de la falsedad a la burla. Ese es el mundo en el que vivimos. Gente que se puede llegar a burlar de vos si crees en Dios. Que te puede decir que sos un ingenuo porque querés caminar con Dios. Que se va a reír de vos si caminás con Él. Que va a llorar si vos te alejás de ellos. Que quieren que vos sigas muerto. Que sigas muerto para este mundo o muerto para Dios. Ese era su negocio. La muerte era su negocio. Pero el negocio de Dios, de Jesús, es la vida. Para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es vida. ¿Querés estar vivo? ¿Querés vivir? Camine con Jesús. No camine por sí solo, camine con Él. Él puede darte vida. Se acercó a la muchacha, le dijo, Talita cumí, y la niña se levantó y caminó. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Quién más puede hacer eso sino Dios hecho hombre? ¿Quién puede devolver la vida sino solamente Dios, el autor de la vida? Pero ese no fue el mayor milagro. El milagro de ese día no fue la curación de la mujer, no fue devolverle la vida a esa niña, porque Dios es el autor de la vida. Él puede prender y apagar la luz de la existencia de un ser humano como yo puedo prender y apagar la luz de un foco. Él no tiene problema con la muerte. La sanidad no es su problema porque Él creó todos mis órganos. No es su problema. El problema de Dios es la voluntad humana, el entregarse a Él. El mayor milagro fue que un dignatario judío que luchaba contra
Cristo, ahora lo había reconocido como Dios. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro de tu vida no es que Dios te sane, que Dios te saque de la cárcel, que Dios te restaure tu matrimonio. Eso es consecuencia de haber obrado el milagro en tu existencia, en tu ser, en tu interior. Porque si vos curás lo de adentro, todo lo de afuera también se va a curar. Si vos pones tu vida en la mano de Dios, está en las mejores manos y Dios te puede sanar y restaurar. Amén. ¿Usted cree en eso? Diga amén. Testifíquelo con su vida, viva conforme a eso. No solamente de palabras, sino que su existencia lo exprese. Aunque los cielos se caigan, aunque el mar venga sobre nosotros, aunque la persecución llegue sobre tu vida, aunque la duda te invada, aunque el dolor te oprima, crea que Jesús es Dios, como Jairo lo creyó, y va a ver el milagro de la vida eterna, como Jairo pudo ver en su hija la resurrección. ¿Estás dispuesto a creer en Jesús? ¿A entregarle tu vida y tu voluntad a Él? Si es así, yo quiero orar para que Dios pueda obrar ese milagro en tu vida. ¿Me acompañas en esta oración? Querido Padre Celestial, gracias porque podemos al estudiar la historia de Jairo y de la mujer ver cómo tú obraste un milagro en la vida de ellas. Ayúdanos también y obra un milagro en nuestra vida, el milagro de la transformación, de la aceptación, de entender que no podemos por nosotros mismos, como Jairo no podía hacer nada por su hija, como esta mujer no podía sanarse por sí misma. No podemos nosotros restaurar nuestro matrimonio, no podemos seguir adelante con nuestra salud, no podemos alcanzar la victoria si no es contigo. Ayúdanos a buscarte a ti de rodillas en nuestra vida y dejar que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Yo creo en ti, Señor, y creo que tú puedes obrar un milagro en la vida de aquellos que me oyen, porque no están oyendo un hombre, sino están oyendo tu palabra, y tu palabra no vuelve vacía. Obra un milagro en su vida. Te lo pedimos por Jesús. Amén.